Comenzamos, amigos, esta nueva entrega de Todo a la Parrilla, como siempre aquí en Canal Pro, el gusto de reencontrarnos, bueno, para hablar de aspectos que tienen que ver con la producción, con los agronegocios, un rubro tan importante indudablemente para la economía del país, el Mercosur posicionado como un productor de primera línea a nivel mundial en lo que es la producción de alimentos, y naturalmente Paraguay es un protagonista muy importante en diferentes rubros, en un año que sigue siendo muy particular, muy especial por todo el efecto de la pandemia. Vamos a recibir a Héctor Cristaldo, es el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, y bueno, vamos a estar hablando con Héctor de diferentes temas. Héctor, el gusto de tenerlo aquí en Toda la Parrilla en el programa de hoy, bueno, a la distancia, nosotros aquí desde Uruguay, para hablar de todos estos aspectos que son naturalmente tan dinámicos para la producción. El gusto de recibirlo, como decíamos, y cómo viene observando este año 2021. Bueno, para nosotros también un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Y el 2021 venimos arrastrando las complicaciones que generó la pandemia, que nos tomó de sorpresa a todos el año pasado. Por suerte el año pasado fue un año de superproducción en Paraguay. Este año vino más complicado, contingencias del clima, déficit de lluvia en la primavera, que retrasó el arranque de la campaña agrícola y eso desfasó todo, tanto la cosecha como las exportaciones, y al mismo tiempo marcó el desempeño de la campaña porque del tradicional sistema de siembras de variedades tempraneras, medias y tardías, bien escalonado, bien proporcional, se generaron dos bloques y medio, digamos. Un bloque de la siembra tempranera de septiembre que no salió bien, con rendimientos inferiores a 2.000 kilos por hectárea, y el bloque mayoritario de siembras de octubre, de ciclo medio, que sí tuvo un desempeño normal, y alguna resiembra de noviembre que está con un rendimiento intermedio. Pero en general vamos a tener un buen año desde el punto de vista productivo y un muy buen año desde el punto de vista comercial, con el repunte de los precios que se dio desde enero en adelante, después de casi 7 años de precios deprimidos. Oxigena mucho al sector y da una expectativa favorable en ese sentido. Ahora, Y sí, es, te escucho. Cristaldo, esta es una muy buena noticia en general para el país, por lo que significa hoy el Sí, rubro Paraguay, para la actividad económica. Es una muy buena en noticia, le Paraguay es decía. muy simple. Sí, en Paraguay es muy simple la ecuación. Un año de buena cosecha y sobre todo con buenos precios es un muy buen año económico desde ese punto de vista, porque toda la cadena se dinamiza, no solo el campo, sino la cadena de comercio, servicios y toda la dinámica económica relacionada al campo. Si bien con la pandemia hay actividades como son los relacionados con las cuestiones sociales, de relacionamiento, restaurantes, hoteles, que están desaceleradas, el campo no paró, el campo siguió trabajando, y es lo que permite apalancar la economía y los números de Paraguay en un nivel donde la caída generada por la parálisis de la pandemia no es mayor gracias al campo. El campo salvó el año económico. Claro. Héctor, ¿con qué cantidad de toneladas de soja tendríamos en esta? Recién usted hace un repaso de lo que ha sido todo el ciclo en los diferentes momentos. ¿A qué volumen de soja estaríamos llegando en este año? Bueno, lo que tenemos, el dato certero es las hectáreas. Tenemos 3.701.000 hectáreas ya hecho el estudio geoespacial. Estamos procesando los datos de rendimiento porque la cosecha terminó ahora este mes de abril, un mes de 40 días de atraso. Todavía no cerramos los números, pero van a ser números razonablemente buenos. No va a ser la debacle del 2019, que fue 8,5 millones de toneladas, ni va a ser la superproducción del 2020 de 10,500,000 toneladas. Va a estar por encima de las 9 millones y cerca de las 10 millones de toneladas. Todavía no tenemos el número exacto, pero va a estar
entre esas variables lo que es un buen número para lo que se esperaba y las dificultades que tuvimos con el clima. Claro. El precio hoy en Chicago está en un valor realmente muy interesante. Bueno, luego de 7 años en Chicago hemos logrado superar los $500 por tonelada. La última referencia ahí en el eje de los $560 para la soja. El productor, el valor medio de venta, ¿en qué nivel lo podríamos estar ubicando, Cristaldo, aquí en Paraguay? Y bueno, un 30% de preventa por debajo de los $350, entre 300 y $350. Otro 30% entre 350 y 400 y un 40% por encima de los $400 de chacra a silo para el productor. Es decir, que estaría por encima de los $400, probablemente el promedio o cercano rondando los $400, que es muy buen precio en relación no a lo que está ahora, sino poniendo en perspectiva a los precios del año pasado, que estábamos recibiendo $250, $260. Es un buen salto, un buen rebote y da una expectativa y da un oxígeno financiero, ya que en estos 7 años tuvimos nosotros 2 refinanciaciones, una en el 2015 por caída de precio y otra en el 2019 por caída de rendimiento. Entonces, el año pasado un buen año desde el punto de vista productivo con precios deprimidos, pero este año un año bueno desde el punto de vista productivo y con excelentes precios, da un desahogo y un oxígeno y da una tranquilidad ya para empezar a pensar de nuevo en inversiones y mejora en los campos. Claro, vamos a andar ahí entonces en el entorno de los, por concepto total de exportación de soja, en el eje de los 3.000 millones de dólares. Y poquito más, vamos a estar más cerca de los 400, probablemente 3.000 y algo, arriba de 3.500 probablemente. Vamos a ver cómo se consolida y después viene el maíz, que está con buen precio, pero creemos que vamos a tener menos área de siembra porque se nos estrechó la ventana de siembra por el atraso de la soja. Todavía no tenemos los números, lo vamos a tener en un mes y vamos a tener una perspectiva, pero el campo sigue trabajando, Paraguay sigue posicionándose como un gran productor de alimentos para el mundo y a pesar de todas las dificultades de la pandemia, seguimos firmes trabajando. Claro, el maíz, le iba a preguntar, uno se enfoca en la soja porque bueno, es el cultivo más importante. El maíz también con una suba muy interesante en el mercado internacional y con una demanda firme de distintos mercados y también aquí de la región. O sea, para el maíz en Paraguay también hay una situación sumamente interesante, Cristaldo. Desde el punto de vista del maíz, sí, es un salto importantísimo el precio. Lastimosamente no vamos a tener la misma área de siembra que todos los años, que rondaba las 900.000 hectáreas, 900 y algo mil hectáreas. Vamos a tener una reducción porque no dieron los tiempos, pero y no hay perspectiva de helada temprana, esa es una buena noticia para nuestros productores de maíz y eso puede generar unos rendimientos bastante buenos y con estos niveles de precio un ingreso extra, porque el maíz más bien entraba en la rotación y con alguna rentabilidad mediana. Ahora puede generar algún ingreso importante y después en las otras parcelas que están en otro ciclo de rotación entra el trigo, que también está con un repunte de precio que genera expectativa, y el trigo arranca la siembra este mes de mayo. Claro. Cristaldo, ¿cómo ve esta situación? ¿Es esta suba tan interesante en el precio de los granos? Bueno, recién decíamos, hay que regresar 7 años hacia atrás para encontrar una soja que esté en este nivel de precio, 500 y algo más de $500 también. ¿Piensa que es algo que tiene una base estructural? Esto sería una muy buena noticia, indudablemente, para la economía del país, que se mantengan estos niveles de precios. ¿Es estructural, es coyuntural? ¿Cómo ve esto hacia adelante? Y creemos que la demanda sigue, mientras China siga con su demanda alta, va a sostenerse y va a depender de los niveles de producción de los distintos países productores. Pero de todas maneras, si un par de años esto se sostiene, va a ser un apalancamiento muy fuerte para consolidar algún emprendimiento y
y proyectarse en la cadena de valor agregado en Paraguay sobre todo, que es una cadena que está desarrollándose todavía sin terminar de consolidarse, que son las cadenas de los lácteos, la cadena de producción de cerdo, ave, toda esa línea de convertir a los pequeños y medianos productores en granjeros, complementando la producción de granos con la cría de animales o encadenándose a esas cadenas productivas agroindustriales, que es el camino que Paraguay tiene que avanzar para consolidar su desarrollo agroindustrial. Claro, claro, agregarle valor o capitalizar ese volumen tan importante de alimentos que hoy se produce y bueno, de alguna manera potenciar también otras cadenas entonces. Así mismo, ese es el proceso que está en marcha en Paraguay. Todavía en algunas cadenas más incipientes que en otras más avanzados, pero ese es el futuro. Ese es el futuro de la evolución. Sí. No, le iba a decir, si esto se mantiene, recién hablábamos, el área total en el entorno de 3 millones de hectáreas de soja, 900.000, 1 millón de hectáreas de maíz, el área agrícola tiene un potencial de crecimiento importante, podríamos estar con un salto en el área agrícola pensando en las campañas inmediatas que se vienen. Y mira, siempre el precio es un motor para impulsar la expansión del área de siembra, pero también existen regulaciones y restricciones que frenan eso. De todas maneras, en la región oriental, Paraguay tiene suelos con potencial uso agrícola de 8 millones de hectáreas. Lo está usando 5 millones y medio más o menos en uso agrícola. La agricultura tecnificada, la de producción de granos, soja, maíz, trigo, está en 3.700.000. Puede crecer más sin echar monte porque tenemos la ley de deforestación cero en la región oriental. Y sobre suelos que están con uso ganadero pero son de actitud agrícola, que es el crecimiento que se vio este año en los departamentos que se ve, Socanindeyú, San Pedro, es un poco incorporación de tierras de pasturas ya más antiguas a uso agrícola y también la incorporación del campesino productor a la producción de grano, a la producción tecnificada, que es un fenómeno que se está dando en Paraguay, que en los últimos 10 años cambió mucho ese perfil y hoy el 20-22% del área de siembra ya está en manos de productores de menos de 20 hectáreas. Es decir, hay un proceso de integración productiva. Y este fenómeno de precio alto puede estimular a acelerar la incorporación del Chaco, como que ahora está por las 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas de soja, de agricultura mecanizada. Eso puede potenciar, y el Chaco tiene un potencial de más de 2 millones de hectáreas fácilmente para producción agrícola, donde el tema no es, la limitación no es tanto del suelo, sino de régimen de lluvia. Y se está trabajando en variedades, en prácticas de manejo que se adapten mejor a la región, y esto puede ayudar a expandir la agricultura al Chaco en un sistema de rotación de agricultura pecuaria, donde pasturas más antiguas se incorporan al proceso agrícola y después vuelvan otra vez a pastura. Ese es el futuro también, y el Chaco ahora, con la inversión que hay en infraestructura, hay nuevos puentes, hay la ruta bioceánica, la duplicación de la ruta Traschaco. Toda esa infraestructura va a permitir incorporar al Chaco al proceso de desarrollo económico y social del Paraguay, porque el Chaco es el 60% del territorio y tenemos 3% de la población viviendo en el Chaco. Siempre estuvo de espalda, el desarrollo del Paraguay estaba de espalda al Chaco. Ahora es el momento de construir los puentes e incorporarlo definitivamente. Héctor Cristaldo, lo invito a hacer una pausa y ya seguimos conversando y vamos a hablar algo. Recién usted decía el tema de la logística, la infraestructura en lo que es lo interno, lo que es la realidad de Paraguay, pero vamos a hablar un poco hacia afuera, de cómo se saca esta mayor producción, de los desafíos que hay en este sentido también en materia de logística para Paraguay. Si le parece, hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Ok, sin problema.
Continuamos conversando con el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, en esta entrega de Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con la actividad, sobre todo agrícola. Héctor nos decía antes de la pausa, bueno, las posibilidades de crecer, de capitalizar este buen momento de los precios internacionales. Usted mencionaba algo del tema de la logística interna, de la parte de puentes, de rutas, de la mejora que es necesaria en este sentido, pero también hay un desafío desde el punto de vista de la logística a la hora de la navegabilidad, por ejemplo, del río Paraguay y Paraná. ¿Cómo están observando ustedes hoy este tema? Bueno, desde el año pasado hay dificultades por el bajo calado, el bajo nivel de los ríos. Faltan buenas lluvias en la cuenca norte para que el río recargue y tome un nivel que permita navegar con tranquilidad. Desde el año pasado las barcazas que transportan la producción están yendo y volviendo con media carga, 3/4 de carga, pero no van completas. El año pasado ya se hizo un esfuerzo y una coordinación con las dos administradoras, Yacyretá y Itaipú, que son las binacionales que administran las represas, para liberar caudal adicional para el río Paraná, que es el que está con problemas más críticos. Hoy tenemos en torno de 600.000 toneladas, entre 600.000 a 1 millón de toneladas que normalmente salían por el río Paraná, que están paradas. Inclusive embarcadas hay creo que 100.000 toneladas en barcazas ya que no están pudiendo salir. Se está haciendo un trabajo coordinado con Cancillería, con Itaipú, con Yacyretá, que también tienen que hablar con sus pares de Argentina y Brasil para sincronizar y armonizar esa liberación de aguas adicionales que permitan la navegabilidad y destrabar esas cargas y puedan salir. El año pasado se hicieron 2 o 3 operaciones de ese tipo. Este año se está trabajando y esperemos que para fines de mayo se pueda hacer la primera para poder empezar a desalijar. De todas maneras, esto está generando una dificultad y un sobrecosto en la logística de salida a los puertos de ultramar que tiene Paraguay, que está sobre Argentina y Uruguay, y al no salir carga llena el costo es mayor, eso es evidente, y afecta nuestra competitividad y afecta la velocidad de salida, porque no estamos con el mismo ritmo de años normales. Claro, Cristaldo, además de las medidas que se pueden tomar con el tema del manejo de las represas y del caudal de agua, está también el tema del dragado, que es un tema que está allí presente para poder también tener un mayor calado. A este tema ustedes desde el sector privado, ¿cómo lo ven? Porque es algo que debe de definir también el gobierno en acuerdo con los países de la región, particularmente bueno, con Argentina, en el tema, por ejemplo, Río Paraná, Río Paraguay también, Brasil. ¿Cómo lo están viendo este tema? Es fundamental el tema de dragado. Lastimosamente hay muchos cruces de intereses y inclusive hay momentos que dependemos hasta del Parlamento para una habilitación de algunos niveles de presupuesto para ese trabajo. Se está encarando esa tarea y tenemos que los pasos difíciles ir destrabando. Pero está el tema de que esto no va a ser corto y tenemos que hacer un programa con una visión de mediano y largo plazo y ir superando, porque hace a la competitividad país y hace a la fluidez de nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Claro, si uno piensa solamente en la soja, un sector que genera 3.000 millones de dólares, más allá de que el proceso no sea corto, lleva tiempo, hay un montón de aspectos para definir, lo bueno es comenzar justamente para atender este aspecto y a un sector tan importante para la economía, tomando solamente como referencia a la soja, manejábamos recién esta cifra. Y sí, sobre todo tener un plan con una proyección que nos permita previsibilidad y saber cómo administrar los tiempos, los procesos y los flujos, porque sin plan estamos a la suerte que defina el río y eso es muy difícil
porque tenés contratos, tenés compromisos, tenés volúmenes de entrega que cumplir y eso no es bueno tenerlo en un marco de incertidumbre. Si tenemos medianamente certeza de los plazos, los tiempos y las cantidades, es mucho más fácil poder planificarse y trabajar de manera seria. Claro, la Unión de Gremios de la Producción está tratando este tema con las autoridades del gobierno, con el Ministerio de Transporte, con el propio presidente. ¿Lo vienen conversando el asunto? Sí, está en la agenda con varios gremios, los armadores, los gremios de los puertos, los exportadores, entre todos estamos trabajando con Cancillería, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, que ahí está el viceministro de Transporte, es decir, en las binacionales, Itaipú, Yacyretá, con todo el mundo se está tratando de armonizar y que ellos también armonicen y sincronicen los tiempos y procesos con sus pares de Argentina y Brasil. Entonces es un entramado bastante complejo, pero que se tiene que armonizar y tratar de ponerlo en marcha para poder mantener la competitividad del país. Bien. Cristaldo, ¿cómo están manejando hoy el tema de la inserción internacional, el tema comercial? Bueno, para la soja a nivel mundial el mercado más importante es China. Es sabido que, bueno, aquí en Paraguay, por el tema Taiwán, no se accede directamente a China. Uno percibe por las señales que da el gobierno de que este es un tema que se va a mantener como viene hasta ahora, o sea, mantener la relación con Taiwán y no con China. ¿Cómo lo siguen a este aspecto? Bueno, si vamos por el lado económico, China es el 67% del mercado mundial. Nosotros estamos trabajando como país con el 33% restante. Entonces, como decís vos, hay limitaciones geopolíticas más que económicas. Entonces, en esa parte nosotros es poco lo que podemos incidir todavía. Y tenemos que en el corto plazo enfocarnos en los mercados que tenemos. Si tenemos abiertos 80 mercados, pero están activos media docena, la idea es activar otros que están abiertos pero inactivos y dinamizar tanto para la soja, la carne y los otros rubros, arroz, maíz, trigo, nuestra salida al mundo. Esa es la tarea en este corto plazo. En mediano plazo, ver de cómo viabilizar, poder comercializar con todo el mundo sin excluir a nadie. Y ahí es donde cuesta armonizar la cuestión política con la cuestión económica. Pero es una tarea que requiere prudencia, paciencia y mucha inteligencia. Uh-huh. Cristaldo, hablando ahora de temas que tienen que ver con la producción y que son temas internos del país, el tema que hacen a la competitividad también y es el acceso a la tecnología, particularmente a los eventos genéticamente modificados, comúnmente conocidos como los eventos transgénicos. Hoy, ¿cómo estamos en Paraguay con respecto a la habilitación de eventos? ¿Cómo está el productor con respecto a lo que es la posibilidad de, bueno, la utilización de estos materiales? Bueno, Paraguay pasó por diversas etapas. Desde el primer, allá por el 2004, cuando se habilita por primera vez el RR1, a después por cuestiones, cuando cambia el gobierno, por cuestiones políticas, ni un ensayo regulado se podía conseguir tan fácilmente habilitar. Eso fue cambiando. Había mucho bombardeo negativo. Después, con el tiempo se fue demostrando que todo eso era más mito y leyenda que realidad. Y hoy ya el OGM es parte del paisaje. Tenemos habilitados más de 30 eventos, tenemos en diferentes rubros, soja, maíz, algodón. Ya no es un tema de discusión si el transgénico es bueno o es malo. Ya se adaptó, se adoptó y se está implementando. Paraguay en ese sentido superó esa etapa. Ahora los desafíos que tenemos es acceder a los nuevos eventos, a las nuevas tecnologías que están
por llegar al mercado o llegando al mercado, que sí implican negociaciones y trabajos más entre pares para viabilizar tanto económicamente como productivamente esas líneas y esos eventos nuevos. Pero la discusión de si se puede o no se puede, eso ya fue superado en Paraguay hace varios años. Bien, esas nuevas herramientas, esas opciones, eso permitiría, por ejemplo, recién usted decía, bueno, el potencial que tiene, por ejemplo, el Chaco, ahí aparecen o podrían aparecer algunas opciones tecnológicas que podrían llegar a ser importantes para desarrollar, por ejemplo, la zona del Chaco por las características naturales que tiene. Sí, hay opciones. Está el HB4 que está ya habilitado en Paraguay para su uso, pero todavía no hay variedades registradas como para usar a nivel comercial. Podría ser una herramienta para el Chaco, que es un clima más árido. Pero ahí viene también la armonización con los países compradores de que también reconozcan y habiliten ese evento para poder producir. Pero de todas maneras, el tema de nuevos eventos, el productor va a ir testeando, va a ir adoptando en la medida que sea una herramienta útil. Hay varios en el horizonte y esperemos que las liberaciones o el uso comercial de esos eventos en el Mercosur se dé de manera armónica y no descoordinada y que genere problemas después para comercializar. Bien. Héctor, para finalizar entonces este contacto y esta entrevista en esta entrega de Toda la Parrilla, un año que en precios, o mejor dicho, que el precio y el rendimiento en cierta medida, el resultado de la producción va a permitir de alguna forma compensar años que por ahí fueron difíciles y dejar, si Dios quiere, y ojalá que así sea, bien posicionado al productor de cara al futuro. Sí, se confirma un año donde una producción razonablemente buena, con precios muy buenos, va a permitir que el campo sostenga de nuevo la economía paraguaya en un año en que otras actividades están con limitaciones por la pandemia. El campo está siendo el motor, confirma de nuevo ser el motor de la economía paraguaya y el sostén de todo el aparato productivo. Es más, cuando hubo desempleo en las ciudades, aumentó el empleo en el campo. Son datos de este año 2020 que pasó, que muestra que el campo se mantuvo activo y dinámico. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, muchas gracias y bueno, si Dios quiere ya nos estaremos encontrando de forma personal y presencial, ojalá que sea muy pronto allí por Asunción. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Un abrazo y gracias a vos y a la audiencia. Cerramos, amigos, esta entrega de Toda la Parrilla. Nos estaremos reencontrando nuevamente aquí en la pantalla de Canal Pro en la próxima semana. Gracias por acompañarnos.